Esta noche, descubrí el secreto para transformar mi vida. ¿Y si te dijera que todo lo que necesitas está en tus sueños? Déjame mostrarte cómo una noche de sueño lúcido cambió mi existencia para siempre. Cada mañana comenzaba de la misma manera, el sonido insistente del despertador, la taza de café, y luego el ir y venir automático a través de un día predecible. En el trabajo, las horas pasaban lentamente, marcadas por las mismas tareas y las mismas caras. Las conversaciones eran intercambios corteses pero superficiales, y mi sonrisa se había convertido en una máscara que ocultaba mi verdadero sentir. Por fuera, parecía que todo estaba bien. Tenía un trabajo estable, un hogar confortable, y todo lo que se supone que debe hacer feliz a una persona. Pero por dentro, sentía un vacío inmenso. Me faltaba pasión y propósito en mi vida. Me preguntaba a menudo si esto era todo lo que había para mí, si los sueños y las aspiraciones que tenía de joven eran solo eso, sueños lejanos. Sin embargo, cuando la noche caía y el mundo se sumergía en el silencio, algo cambiaba. En mis sueños, me liberaba de las cadenas de la rutina. Mis noches estaban llenas de aventuras, colores vibrantes y experiencias que desafiaban toda lógica. Volaba por cielos desconocidos, exploraba ciudades exóticas y tenía conversaciones profundas con personas que nunca había conocido en la vida real. Estos sueños eran mi escape, mi único alivio de la monotonía diaria. Empezaron a sentirse más reales que mi propia vida, y cada mañana despertaba con una sensación de pérdida, añorando ese mundo de infinitas posibilidades. Comencé a preguntarme si había algo en esos sueños, una especie de mensaje o señal, algo que me estaba llamando a cambiar. Con el tiempo, esa curiosidad se convirtió en una obsesión silenciosa. ¿Y si había algo más allá de mi rutina? ¿Y si los sueños eran un portal a una comprensión más profunda de mi propia existencia? Estas preguntas me rondaban constantemente, alimentando una creciente inquietud en mi interior. Era como si una parte de mí, que había estado dormida durante años, de repente se despertara. Y lo que despertó fue una sed insaciable de algo más, algo diferente, algo extraordinario. Este fue el comienzo de mi viaje, un viaje que cambiaría mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Un viaje que empezó, no en el mundo exterior, sino en el misterioso y enigmático mundo de mis sueños. En medio de la noche, mientras me encontraba sumergido en un sueño, sucedió algo inusual. Me hallaba caminando por una calle empedrada, rodeado de edificios antiguos que parecían bailar bajo la luz de la luna. De repente, una sensación de claridad me invadió. Me detuve y miré a mi alrededor, dándome cuenta de algo asombroso, sabía que estaba soñando. Era una experiencia completamente nueva para mí. Hasta ese momento, mis sueños habían sido secuencias borrosas y confusas, fuera de mi control. Pero en esta ocasión, tenía una conciencia aguda de mí mismo y de mi entorno. Podía sentir la textura de las piedras bajo mis pies, el frescor del aire nocturno rozando mi piel, incluso el suave murmullo de una conversación lejana. Todo era intensamente vívido. Con la emoción de un niño que descubre un nuevo juego, comencé a explorar este mundo onírico. Me sorprendió la facilidad con la que podía interactuar con el entorno. Decidí intentar volar y, para mi asombro, me elevé sobre los tejados, observando el paisaje onírico desde arriba. Esta libertad era embriagadora. A medida que exploraba, empecé a encontrarme con figuras, algunas conocidas, otras desconocidas, que parecían tener mensajes para mí. En este mundo de sueños, tenía conversaciones profundas y reveladoras. Hablábamos sobre la vida, la muerte, el amor, el miedo, y sobre cómo nuestras percepciones moldean nuestra realidad. Cada encuentro, cada diálogo, parecía desbloquear una parte oculta de mi ser. Este primer sueño lúcido fue una revelación. No solo me permitió escapar de la rutina de mi vida diurna, sino que me ofreció una perspectiva completamente nueva sobre mi propia conciencia. Comprendí que, en este estado, tenía la oportunidad única de explorar los rincones más recónditos de mi mente y enfrentar mis verdaderas emociones y pensamientos. A partir de esa noche, mi percepción de la realidad comenzó a cambiar. Los sueños se convirtieron en una parte vital de mi búsqueda de autoconocimiento y crecimiento personal. Cada noche, al cerrar los ojos, sabía que estaba a punto de embarcarme en otra aventura en este fascinante mundo desconocido. Este primer sueño lúcido no fue solo un evento aislado, fue el inicio de un viaje extraordinario hacia el interior de mi ser, un viaje que transformaría mi vida de maneras que nunca había imaginado. En mis viajes nocturnos, el sueño lúcido se convirtió en un portal hacia un reino de sabiduría y revelación. En este espacio surrealista, me encontraba con figuras que, más que simples creaciones de mi imaginación, parecían ser guías espirituales, custodios de un conocimiento ancestral. Estas entidades, que variaban en forma y presencia, compartían una comprensión profunda de mi ser interior. Uno de estos guías apareció como un anciano sabio, con ojos que reflejaban una profundidad insondable. Sentado bajo un árbol centenario en un prado iluminado por la luna, me invitó a sentarme a su lado. Con una voz calmada y llena de empatía, comenzó a hablar sobre la naturaleza de la existencia. Explicó que la vida, en su esencia, es neutral, y somos nosotros quienes la coloreamos con nuestros pensamientos, emociones y percepciones. Otra noche, una mujer con una sonrisa serena y una mirada penetrante me guió a través de un laberinto de espejos. En cada reflejo, veía una versión diferente de mí mismo, cada una representando diferentes caminos que mi vida podría tomar. Ella me enseñó que cada reflejo era una posibilidad, y mi realidad actual era solo una entre muchas. Estos encuentros me hicieron darme cuenta de que cada momento de nuestra vida puede ser percibido como un fragmento del cielo o del infierno. Un día lleno de desafíos puede verse como una serie insoportable de desventuras o como oportunidades valiosas para el crecimiento personal. La alegría y el dolor, descubrí, son en gran medida una cuestión de perspectiva. Con cada nueva visita a este mundo onírico, aprendía algo más sobre mí mismo y sobre la vida. Comprendí que nuestras realidades interiores tienen un poder extraordinario sobre nuestras experiencias externas. La actitud con la que enfrentamos los acontecimientos diarios, las historias que nos contamos sobre quiénes somos y qué podemos lograr, son fundamentales para dar forma a nuestra existencia.
Estos sabios de los sueños me mostraron que el cielo y el infierno no son destinos lejanos o conceptos abstractos, son experiencias que vivimos a diario, moldeadas por nuestra percepción y nuestra mente. Esta revelación fue liberadora y transformadora. Comencé a ver la vida con nuevos ojos, reconociendo que tenía el poder de cambiar mi experiencia del mundo simplemente cambiando mi enfoque mental y emocional. Esta comprensión marcó un cambio radical en mi viaje de vida. Ya no era un mero espectador pasivo de mi existencia, me había convertido en un arquitecto activo de mi realidad. Y con esta nueva capacidad de moldear mi percepción, me embarqué en un camino de autoexploración y transformación, llevando las lecciones de mis guías oníricos a mi vida diaria. Con cada noche que pasaba, mi determinación se fortalecía. La comprensión de que tenía un universo entero dentro de mi mente para explorar era una invitación que no podía rechazar. Decidí adentrarme más en el mundo de los sueños lúcidos, dejando atrás cualquier temor que me retuviera. Era el momento de enfrentar lo desconocido, de abrazar las profundidades de mi ser. Cada sueño se convirtió en una expedición consciente. Empecé por enfrentar mis miedos más profundos. En mis sueños, podía verlos materializados en diversas formas, desde sombras amenazantes hasta escenarios intimidantes. Pero sabía que eran manifestaciones de mis propias inseguridades. Al confrontarlos directamente, comencé a entenderlos y, poco a poco, a disiparlos. Fue un proceso de liberación, de darme cuenta de que muchos de los obstáculos en mi vida eran barreras que yo mismo había construido. Mis dudas, esas voces internas que constantemente cuestionaban mis capacidades y decisiones, también se hicieron presentes en este mundo onírico. A través de diálogos con personajes de mis sueños, fui capaz de desafiar estas dudas y transformarlas en afirmaciones de confianza y autoaceptación. Cada conversación era un paso hacia una mayor autoestima y una comprensión más profunda de mi valor intrínseco. A medida que avanzaba en esta aventura onírica, empecé a descubrir aspectos de mi personalidad que habían permanecido ocultos o suprimidos. Cada sueño era como una capa que se desprendía, revelando verdades sobre mis deseos, pasiones y aspiraciones. Comprendí que, en muchos casos, había estado viviendo de acuerdo con las expectativas de los demás en lugar de seguir mi propio camino. Esta exploración del subconsciente no solo fue un viaje de autoconocimiento, sino también de autocreación. Empecé a experimentar con la creación de escenarios, situaciones y personajes en mis sueños, lo que me permitió ensayar distintas versiones de mi vida y de mí mismo. Descubrí que tenía un potencial creativo ilimitado, y que podía aplicar esta creatividad en mi vida despierta para moldear mi realidad. Embarcarme en esta aventura dentro de mi subconsciente cambió mi percepción de lo que es posible. Aprendí que las respuestas a muchas de mis preguntas y las soluciones a muchos de mis problemas ya estaban dentro de mí. Solo necesitaba la valentía para buscarlas y la voluntad para actuar según lo que descubría. Con cada sueño, cada desafío enfrentado y cada descubrimiento, me transformaba en una versión más auténtica, más audaz y más realizada de mí mismo. Con cada noche que pasaba en el mundo de los sueños lúcidos, mi enfoque se volvía más intencional. Había adoptado una estrategia clara y decidida, enfrentaría cada desafío que se presentara no como un enemigo, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Esta mentalidad transformó completamente mi experiencia onírica. En lugar de huir o sentirme abrumado por las situaciones difíciles que enfrentaba en mis sueños, comencé a acercarme a ellas con curiosidad y una mente abierta. Veía cada desafío como un acertijo que necesitaba ser resuelto, una lección que necesitaba ser aprendida. Con cada sueño, desarrollaba una mayor comprensión de mi propio funcionamiento interno. Empecé a notar cómo los elementos recurrentes en mis sueños reflejaban aspectos de mi personalidad o áreas de mi vida que requerían atención. Por ejemplo, si soñaba con estar atrapado o perdido, me preguntaba a mí mismo en qué áreas de mi vida me sentía de esa manera. Estos sueños se convirtieron en un espejo, reflejando mis miedos, deseos, conflictos y esperanzas. También me di cuenta de que los personajes en mis sueños representaban diferentes facetas de mi carácter. Algunos personificaban mis miedos y dudas, mientras que otros encarnaban mis fortalezas y aspiraciones. Interactuar con estos personajes me permitía dialogar conmigo mismo de una manera profundamente introspectiva. Era como tener acceso directo a mi subconsciente, permitiéndome descubrir y abordar cuestiones que en mi vida consciente pasaban desapercibidas o eran ignoradas. Esta estrategia de apertura y disposición para aprender también me ayudó a manejar mejor mis emociones en la vida despierta. En lugar de reaccionar de manera impulsiva o defensiva ante los desafíos, comencé a abordar los problemas con mayor calma y perspectiva. Aprendí a hacer una pausa, reflexionar y buscar el aprendizaje en cada situación. En última instancia, esta aproximación me permitió abrazar una visión más holística de mí mismo. Acepté que cada elemento de mis sueños, ya sea agradable o desafiante, era una parte integral de quién soy. Esta aceptación me trajo una profunda sensación de paz y una mayor autoaceptación. Ya no luchaba contra las partes de mí que antes evitaba o temía, en cambio, las integraba en una comprensión más completa de mi ser. Este proceso de enfrentar cada desafío en mis sueños con apertura y disposición para aprender se convirtió en un camino poderoso hacia el autodescubrimiento y la transformación personal. A través de él, no solo estaba explorando el mundo onírico, se estaba redefiniendo y reconstruyendo mi propia identidad, pieza por pieza, sueño por sueño. A medida que profundizaba más en el mundo de los sueños lúcidos, una inquietante preocupación comenzó a surgir en mi mente. Me enfrentaba a una paradoja desconcertante: mientras más me sumergía en esta realidad alternativa, más temía perder mi conexión con el mundo real. La línea entre el sueño y la vigilia, una vez clara y definida, empezaba a difuminarse. Una noche, este temor se manifestó en mi sueño de manera vívida. Me encontraba en una ciudad laberíntica, cada calle y cada vuelta parecía llevarme más lejos de mi destino. A pesar de mis esfuerzos, no podía encontrar una salida. La ciudad, con sus infinitas posibilidades y caminos, era una metáfora de mi propia mente, rica, compleja y a veces abrumadora. La sensación de desorientación y confusión fue intensa. Empecé a preguntarme si había ido demasiado lejos, si mi exploración de los sueños lúcidos estaba empezando a afectar mi percepción de la realidad. ¿Estaba perdiendo mi capacidad para discernir entre lo que era real y lo que no?
Este miedo, el temor a perderme en mi propia mente, se convirtió en una crisis personal profunda. Fue en ese momento de crisis que me enfrenté a una decisión crucial. Podría ceder al miedo y retraerme, regresando a la seguridad de una vida menos examinada, o podría enfrentar este miedo de frente, entendiendo que era parte de mi viaje de crecimiento personal. Elegí lo segundo. Me di cuenta de que este miedo era en sí mismo una lección importante. Era un recordatorio de la necesidad de mantener un equilibrio entre el mundo interno de mis sueños y mi vida en el mundo externo. Esta crisis me enseñó la importancia de estar arraigado en el presente, de apreciar y vivir plenamente cada momento de la vida real, sin perderme en las profundidades de mi subconsciente. Este momento de autoconfrontación fue un punto de inflexión. Acepté que explorar los sueños lúcidos era una parte valiosa de mi desarrollo, pero no debía consumir toda mi existencia. Comencé a utilizar mis experiencias oníricas como una herramienta para enriquecer mi vida despierta, en lugar de escapar de ella. La crisis, aunque aterradora, se convirtió en una fuente de fortaleza y claridad. Me enseñó a valorar y equilibrar ambas realidades, la riqueza infinita de mi mundo interior y la belleza inestimable del mundo que me rodea. Esta comprensión me permitió continuar mi viaje con una nueva perspectiva, una que armonizaba mi vida de sueños con mi existencia diaria. El enfrentamiento con mi mayor temor en el mundo onírico se convirtió en una experiencia transformadora. Al superar la crisis de perderme en mis propios sueños, descubrí una verdad profunda y liberadora: mi conciencia no estaba confinada a los límites del mundo tangible. Tenía la capacidad de ir más allá de lo físico, explorando y experimentando realidades que trascendían lo ordinario. Esta comprensión se manifestó en una serie de revelaciones. Primero, reconocí que mi mente y mis pensamientos tenían un poder extraordinario. No solo podían crear mundos enteros en mis sueños, sino que también tenían una influencia significativa en mi realidad diaria. Comencé a ver cómo mis creencias y percepciones daban forma a mi experiencia de vida. Si cambiaba mi forma de pensar, podía cambiar mi forma de vivir. Además, la superación de esta crisis me hizo entender que la conciencia es una entidad fluida y expansiva. Podía navegar entre el mundo de los sueños y la realidad con una nueva facilidad, llevando lecciones de uno al otro. Esta habilidad de trascender y conectar diferentes estados de conciencia me abrió a un nivel más profundo de autoconocimiento y comprensión del mundo. Otro tesoro que obtuve fue la realización de que cada uno de nosotros es un creador en su propio derecho. Al igual que moldeaba los escenarios y narrativas en mis sueños, podía influir activamente en el guión de mi vida. Empecé a aplicar esta mentalidad en mi vida diaria, estableciendo intenciones claras, persiguiendo mis pasiones con más confianza y tomando decisiones que reflejaban mi verdadero yo. Esta crisis me enseñó también a equilibrar el asombroso potencial de mi mundo interno con las demandas y bellezas de la vida cotidiana. En lugar de utilizar mis sueños como una forma de escape, los vi como una fuente de inspiración y orientación que podía enriquecer mi existencia despierta. Comencé a vivir con una mayor sensación de propósito y plenitud, integrando las lecciones aprendidas en mis sueños en mi realidad. En última instancia, superar esta crisis redefinió mi comprensión del poder personal y la libertad. Ya no me veía a mí mismo como un mero espectador de mi vida, sino como un participante activo y creativo. Este tesoro invaluable de comprensión transformó mi enfoque de la vida, llevándome a un camino de autoexpresión, realización y continuo descubrimiento personal. La vida, descubrí, es un lienzo en constante evolución, y yo tengo el pincel en la mano. La mañana después de esa experiencia crucial fue diferente a cualquier otra que hubiera vivido. Al abrir los ojos, sentí como si una pesada niebla se hubiera levantado de mi ser. La sensación de claridad y renovación era abrumadora. En esa noche de profunda introspección y confrontación en el mundo de los sueños, algo fundamental en mí había cambiado. Mi percepción de mí mismo y del mundo que me rodeaba había sufrido una metamorfosis. La crisis en mis sueños había actuado como un crisol, quemando las dudas y miedos que me restringían, y de sus cenizas, emergí con una nueva visión de lo que era posible para mi vida. Descubrí un sentido de propósito que había estado buscando, a menudo sin saberlo, durante años. Este nuevo propósito no era algo abstracto o indefinido, era una llamada clara a la acción. Sentía una conexión más profunda con mis pasiones y una comprensión más clara de mis capacidades y deseos. Ya no estaba dispuesto a conformarme con una existencia de rutina y complacencia. Quería vivir plenamente, explorar mis potenciales y contribuir al mundo de una manera significativa. La dirección de mi vida tomó un nuevo rumbo. Comencé a tomar decisiones más alineadas con mis verdaderos intereses y valores. Cambios que antes me habrían parecido intimidantes o arriesgados ahora se sentían como pasos naturales y necesarios en mi camino. Empecé a buscar nuevas oportunidades, a aprender habilidades nuevas y a desafiar las limitaciones que anteriormente me había impuesto. La transformación también se manifestó en mis relaciones y en la forma en que interactuaba con los demás. Me encontré abordando las interacciones con mayor autenticidad y apertura. La empatía y la comprensión que había cultivado en mis sueños se trasladaron a mis interacciones diarias, permitiéndome forjar conexiones más profundas y significativas. Lo más importante es que esta transformación trajo consigo una paz interna y una felicidad que no dependían de circunstancias externas. Había descubierto un pozo de serenidad y alegría dentro de mí, accesible en cualquier momento, independientemente de los altibajos de la vida diaria. Al despertar de esa noche transformadora, supe que había comenzado un nuevo capítulo de mi vida. Era un capítulo de autorrealización, de vivir intencionadamente y de abrazar cada momento con un corazón abierto y una mente curiosa. Esta transformación no fue solo el final de un viaje, sino el emocionante comienzo de otro, lleno de posibilidades ilimitadas y aventuras aún por descubrir. Al reintegrarme a mi rutina diaria después de esa experiencia transformadora, me di cuenta de que todo parecía diferente, aunque nada había cambiado externamente. Los mismos lugares y las mismas personas que formaban parte de mi vida cotidiana ahora eran vistos a través de una lente nueva y reveladora. La experiencia de los sueños lúcidos había alterado mi percepción de una manera fundamental. Esta nueva perspectiva no solo me permitió ver las situaciones cotidianas de una manera más clara y consciente, sino que también me dio una comprensión más profunda de mi rol en ellas. Empecé a notar detalles y matices que antes pasaba por alto.
Las conversaciones triviales se convirtieron en oportunidades para conectar y aprender. Las tareas rutinarias se transformaron en momentos para estar presente y consciente. La vida, en su totalidad, se había vuelto más rica y significativa. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue la interconexión de todas las cosas. Los sueños me enseñaron que cada pensamiento, cada acción y cada palabra tiene un impacto. Con esta comprensión, empecé a abordar mis decisiones con mayor consideración y responsabilidad. Me volví más consciente de cómo mis elecciones afectaban no solo mi vida, sino también la de los demás y el mundo que me rodea. Además, la experiencia del sueño lúcido agudizó mi intuición y empatía. Me volví más sintonizado con mis propios sentimientos y los de los demás. Esta sensibilidad ampliada me permitió navegar por mis relaciones con mayor compasión y entendimiento. Empecé a valorar más las relaciones humanas, reconociendo que cada persona que encuentro tiene su propio universo de experiencias, sueños y luchas. Esta comprensión más profunda de mi existencia también me inspiró a buscar un propósito más significativo en mi trabajo y mis pasatiempos. Empecé a orientar mis esfuerzos hacia actividades que no solo me satisfacían personalmente, sino que también tenían un impacto positivo en los demás. Mi carrera, mis hobbies y mis interacciones cotidianas se convirtieron en extensiones de mi viaje de autodescubrimiento y contribución. En resumen, el retorno a la vida cotidiana después de mi viaje a través de los sueños lúcidos no fue un regreso a la normalidad, sino un paso adelante en una vida vivida con mayor plenitud y propósito. Cada día se convirtió en una oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas en mis sueños, para vivir con mayor autenticidad y para explorar la extraordinaria profundidad de la vida ordinaria. La vida cotidiana, una vez familiar y predecible, ahora se había convertido en un lienzo para una existencia más rica y consciente. La transformación que experimenté a través de mis sueños lúcidos no se limitó a las horas de la noche. Se extendió a todos los aspectos de mi existencia, llenando cada día con un sentido de asombro y una actitud de exploración. Despertar cada mañana se había convertido en una invitación a una nueva aventura, una oportunidad para descubrir y crecer. Esta sensación de maravilla no era superficial, era una profunda apreciación por la vida y sus infinitas posibilidades. Comencé a observar el mundo con los ojos de un niño, viendo la belleza y el misterio en lo ordinario. Un paseo por el parque, la conversación con un amigo, incluso las tareas más mundanas, se convirtieron en experiencias enriquecedoras, cada una ofreciendo su propia lección y disfrute. Mis sueños continuaron siendo una fuente de inspiración y sabiduría, pero ya no eran un escape de la realidad. En cambio, se convirtieron en un complemento, un espacio paralelo donde podía procesar emociones, experimentar con ideas y explorar aspectos de mí mismo que aún estaban en desarrollo. Las lecciones aprendidas en el mundo onírico encontraban su aplicación en mi vida diurna, enriqueciéndola y dándole más profundidad. Además, esta nueva forma de vivir me impulsó a buscar nuevas experiencias y desafíos. Ya fuera aprendiendo una nueva habilidad, viajando a lugares desconocidos o simplemente cambiando mi rutina diaria, cada nueva experiencia era una fuente de alegría y aprendizaje. La vida se había convertido en un proceso continuo de descubrimiento y automejora. La creatividad y la innovación también florecieron en esta nueva etapa de mi vida. Inspirado por mis aventuras oníricas, empecé a aplicar un pensamiento creativo en mi trabajo y pasatiempos. Las ideas fluían con más facilidad, y me encontré capaz de encontrar soluciones únicas a problemas y de expresarme de maneras más originales y auténticas. En mi interacción con los demás, esta sensación de maravilla me permitió establecer conexiones más profundas y significativas. Empecé a apreciar la singularidad de cada persona, a escuchar más atentamente y a participar en conversaciones que eran genuinamente enriquecedoras y estimulantes. En resumen, mi vida se había transformado en una aventura continua, un viaje lleno de curiosidad y entusiasmo tanto en el mundo de los sueños como en la realidad. Cada día era una nueva página en un libro emocionante, una historia que estaba escribiendo con cada pensamiento, cada acción y cada sueño. La monotonía había sido reemplazada por una sensación permanente de maravilla y descubrimiento, y cada amanecer traía la promesa de nuevas experiencias y revelaciones. Mi viaje comenzó con una simple noche de sueño lúcido, pero sus repercusiones han sido enormes y duraderas. Esta experiencia no solo alteró mi percepción del sueño y la realidad, sino que también desencadenó un profundo proceso de transformación personal. Me ha enseñado que dentro de cada uno de nosotros existe un poder inmenso para el cambio, un poder que reside en las profundidades de nuestra propia mente. Antes de esa noche, me veía a mí mismo y al mundo que me rodeaba de una manera limitada y a menudo restrictiva. Pero al explorar el vasto universo de mi mente a través de los sueños lúcidos, descubrí capacidades y aspectos de mi ser que eran completamente desconocidos para mí. Aprendí que las barreras que percibía en mi vida no eran más que construcciones de mi propia mente, y que podía superarlas cambiando mi forma de pensar y de percibir. Esta comprensión me ha dado un sentido de libertad y responsabilidad. Libertad, porque ahora sé que tengo el control de cómo reacciono e interpreto las experiencias de mi vida. Responsabilidad, porque soy consciente de que mis pensamientos y acciones tienen un impacto significativo en mi bienestar y en el de aquellos que me rodean. He aprendido a cultivar pensamientos positivos, a abrazar la gratitud y a buscar el crecimiento personal en cada situación. Además, esta experiencia me ha impulsado a compartir lo que he aprendido con otros. He descubierto que al compartir mi historia y mis insights, no solo ayudo a otros en sus propios viajes de autodescubrimiento, sino que también refuerzo mi propio aprendizaje y crecimiento. Esta interacción ha creado un ciclo positivo de aprendizaje y enseñanza, enriqueciendo mi vida y, espero, la de los demás. En conclusión, la noche en que experimenté mi primer sueño lúcido marcó el comienzo de una nueva era en mi vida. Me ha enseñado que el cambio verdadero y duradero comienza desde dentro, en el vasto universo de la mente. Cada uno de nosotros tiene el potencial de transformar nuestras vidas, de superar nuestras limitaciones y de vivir con una plenitud y propósito renovados. Mi viaje es un testimonio de este poder transformador, una historia de cómo una sola noche puede abrir la puerta a un mundo de posibilidades infinitas. Ahora, mientras reflexiono sobre la experiencia de esa noche, me doy cuenta de una verdad fundamental que había pasado por alto. Todos llevamos dentro un universo infinito de posibilidades, una riqueza de potencial y sabiduría que yace oculta en las profundidades de nuestra psique.
A menudo, estamos tan atrapados en la rutina diaria, en las preocupaciones y el ruido constante del mundo exterior, que olvidamos mirar hacia adentro, hacia ese espacio donde reside nuestra verdad más auténtica. La lección que aprendí no fue solo sobre el sueño lúcido o el control de mis noches. Fue sobre la apertura de la mente y el espíritu, sobre la comprensión de que, a veces, para descubrir lo que realmente somos y lo que podemos llegar a ser, necesitamos cerrar los ojos al mundo y abrirnos a nosotros mismos. Es en esa quietud y en ese silencio donde podemos escuchar nuestra voz interior, donde podemos enfrentar y abrazar nuestras verdaderas pasiones y miedos. Mi vida comenzó a transformarse esa noche, no porque descubrí un secreto mágico, sino porque me atreví a soñar despierto, a explorar el vasto paisaje de mi mente. Y en ese sueño, encontré la libertad y el coraje para hacer más de lo que jamás imaginé. Así que te dejo con este pensamiento: tu vida puede transformarse en una noche, si te atreves a soñar despierto. No subestimes el poder de tus sueños, pues en ellos reside el potencial para tu transformación y crecimiento. Cierra los ojos, abre tu mente y atrévete a explorar el universo infinito que llevas dentro.